Hoy hablaremos del llamamiento de los ungidos. El artículo de la Atalaya del que se toman los comentarios se titulaba El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. El artículo de la Atalaya de enero de 2016, del que se toma el comentario para el texto de hoy, así como el siguiente artículo de la misma revista, hablaban de cómo debemos ver los siervos de Jehová el asunto del llamamiento celestial. Repasemos algunos detalles de ambos artículos. Aunque estudiamos esta información hace relativamente poco tiempo, miles de personas se han bautizado desde entonces, y muchas de ellas tienen preguntas sobre el tema, el cual la Atalaya explicó de forma clara. Así que hoy, aprovechando que de eso trata el texto del día, vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con el llamamiento celestial. Vamos a leer el versículo en el que se basa el comentario de hoy, pero en su totalidad. Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. El versículo 2 dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Lo que Juan dice aquí está muy claro, y sabemos que sus palabras fueron inspiradas, que Él era ungido, y que llevaba décadas sirviendo a Jehová cuando las escribió. Al leerlas detenidamente, nos damos cuenta de que Juan estaba totalmente convencido de lo que les decía a sus hermanos ungidos. Si notamos, al final del versículo, no dice que los ungidos quizás seremos como Él, que quizás lo veremos. Más bien nos asegura que seremos como Él, porque lo veremos tal como es. No se trata de un exceso de confianza, sino de una firme convicción. Juan estaba seguro de que Jehová lo había ungido, lo que era evidente en aquel entonces por los dones del Espíritu. Los cristianos ungidos de la actualidad también están convencidos de que irán al cielo siempre y cuando sigan siendo leales a Jehová y honrando su nombre. Ahora bien, algunos hermanos, cuando leen Primera de Juan 3:2 o expresiones como las que aparecen en el comentario del texto de hoy, se preguntan si tal vez son ungidos. Quizás alguien lo haya abordado con esa duda, sobre todo si usted es anciano. Y lo preguntan con toda sinceridad. Puede que hayan pasado por situaciones difíciles o que lleven poco tiempo en la verdad y necesiten que alguien los oriente. Pero veamos lo que dijo la Atalaya a quienes tienen esta duda. Quizás se pregunte si Dios lo ha invitado a reinar en el cielo. En realidad, si usted tiene dudas, no es ungido. Los ungidos no tienen por qué preguntárselo. Está clarísimo. Esta cita puede serle muy útil si alguna vez alguien le hace esta pregunta a usted, pero debe responderle con tacto, por supuesto. Quien tiene dudas no es ungido. Por otro lado, hay quien le pregunta a algún hermano ungido, ¿y cómo sabes que eres ungido? Y si le hubieran hecho esa pregunta al apóstol Juan, ¿qué habría respondido? Habría dicho algo como, si lees la primera carta que Jehová hizo que escribiera, entonces verás por qué lo creo. Algunos ungidos deciden tratar de explicarlo, mientras que otros contestan que es un asunto personal. Como mencioné antes, el segundo artículo de la Atalaya en el que se basa el comentario de hoy también hablaba de este tema, y es bueno que repasemos lo que decía. El párrafo 10 de ese artículo mencionaba que debemos tratar con el debido respeto a quienes Jehová ha elegido para que vayan al cielo, evitando preguntarles, ¿cómo saben que son ungidos? Y punto. Así que, si en el pasado han hecho ustedes esta pregunta, bueno, Dios los perdona. Pero, ya saben, no lo vuelvan a hacer. La realidad es que ha pasado muchas veces y continuará pasando, porque somos imperfectos y lo preguntamos sin pensar.
Les voy a contar lo que le sucedió una vez al hermano Fred Franz. No hay duda de que el hermano Franz era ungido. De hecho, llegó a formar parte del esclavo fiel y prudente. Pues bien, a principios de los años 80, fui a dar un discurso junto con mi esposa y mis hijos a otra congregación. Y después de la reunión, una pareja a la que conocíamos nos invitó a ir a su casa. Pues resulta que también habían invitado a una hermana que yo no conocía. Ella se puso a conversar con nosotros y a hacernos muchas preguntas, y nos contó que acababa de visitar el Betel de Brooklyn, donde había tenido la oportunidad de conocer al hermano Franz. Así que empezó a contarnos muchas cosas a los anfitriones y a nosotros. Entre otras cosas, nos dijo que le había preguntado al hermano Franz: «Hermano, ¿cómo sabe usted que es ungido?». Me quedé mirándola y pensé, «Wow». De todas las preguntas que le podría haber hecho al hermano Franz, un hombre con tanto conocimiento y experiencia, va y le pregunta eso. Quizá fue lo primero que le vino a la mente, y queremos ser pacientes con las personas que hacen preguntas no muy bien pensadas. Lo que hizo el hermano Franz fue muy conmovedor. Ya verán por qué lo digo. La hermana nos contó que el hermano Franz se limitó a decir: Romanos 8, 15 a 17, hermana. Y no dijo más. Vamos a ver lo que dice ese texto. Romanos 8, 15 a 17. Ese era el texto temático del artículo de la atalaya que mencionamos antes. Leamos a partir del versículo 15. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar: «Abba, Padre». El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados con Él. Esta es la clara respuesta que da la Biblia a la pregunta que hizo la hermana. El Espíritu de Jehová, que es la fuerza más poderosa del universo, da testimonio junto con el espíritu del cristiano ungido. Es decir, lo convence de que es un hijo adoptivo de Dios y coheredero con Jesucristo. ¡Qué respuesta tan bondadosa y sabia dio el hermano Franz! ¡Qué buen ejemplo! Y recordemos que el hermano no conocía a aquella hermana, pero le respondió muy bien usando la Biblia. Ahora bien, un detalle más sobre este tema. Es algo que convendría que tuvieran en cuenta cuando se sientan tentados a preguntarle a un hermano ungido cómo sabe que tiene el llamamiento celestial. Lo que les voy a leer me ha resultado muy útil a lo largo de los años. Se trata de una cita del artículo «Las cosas deseables llenan la casa de Jehová», que se publicó en la Atalaya del 15 de enero de 2000, a partir de la página 15. Dice así: Jesús se ofreció de hecho en el altar de la voluntad divina cuando se bautizó y Dios lo ungió con Espíritu Santo en el año 29 era común. En realidad, este acontecimiento señaló para Jesús el principio de una vida propiciatoria que duró 3 años y medio. Durante este tiempo, Jesús tuvo una relación con Dios propia del que ha sido engendrado por Espíritu. Y ahora noten, ningún otro ser humano podía entender completamente esta relación singular de Jesús con su Padre Celestial. Era como si una pantalla la ocultara de los ojos del entendimiento humano, tal como la pantalla impedía ver el santo a los que estaban en el patio del tabernáculo. Bueno, la atalaya explica que, igual que quienes estaban en el patio no podían ver el santo, quienes no son ungidos no pueden comprender el llamamiento celestial. Hasta los discípulos de Jesús tuvieron que esperar a ser ungidos para poder entender lo que significaba para él ser el Hijo ungido de Dios. Algo parecido ocurre con el templo espiritual. Leamos ahora algo que se publicó sobre este tema en la Atalaya del 1 de julio de 1996, páginas 16 y 17. El primer compartimiento del templo representa una condición superior a la del patio.
Los sacerdotes que oficiaban en el santo del templo terrestre quedaban ocultos de la vista de los adoradores que estaban afuera. Sí, desde el patio no se podía ver el santo. La atalaya sigue diciendo, asimismo, los cristianos ungidos experimentan un estado espiritual del que la mayoría de los adoradores de Dios no participa ni entiende plenamente, pues la esperanza de estos es la vida eterna en la tierra paradisíaca. Igual que para la mayoría de la gente era imposible ver el santo, es imposible que alguien que no es ungido comprenda lo que siente un cristiano que tiene el llamamiento celestial. Así que tengamos en cuenta lo que hemos hablado hoy. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la organización de Jehová. Debemos estar contentos y darle gracias a Jehová por la esperanza que tengamos y por su bondad inmerecida.